Capítulo 32. El Señor de la Pesadilla era una leyenda y una maldición. Su alboroto a través de las aldeas mugles había empeorado las relaciones entre los mugles y las personas mágicas, en la medida en que el Consejo de Magos estaba desesperado por sacarlo del camino. Cientos de años, y había aterrorizado a la gente, buena y mala. Había asesinado y masacrado en periodos, desapareciendo el tiempo suficiente para que floreciera la esperanza de que finalmente había perecido, antes de aparecer una vez más. Para algunas personas, el concepto detrás del Señor de la Pesadilla era todavía un grupo obstinado que se negaba a ceder ante los deseos del Consejo de Magos de permanecer a oscuras de los mugles. Otros creían que era obra de un hombre inmortal. ¿El mismo Señor de la Pesadilla? No podría importarle menos una mierda, para ser honesto. Los años pasaban, y el Señor de la Pesadilla a veces los contaba como días. Pasaron tantos años, y se mantuvo cuerdo haciéndose creer que no fue tanto tiempo. Bueno, un poco cuerdo. Sabía que una gran parte de él era un lunático delirante, por lo que mantuvo una apariencia de cordura. Las noticias del Consejo de Magos no le molestaban mucho. Se habían formado durante el siglo XIII, quién sabe por qué razón, y desde entonces hicieron un escándalo por él. Espera, ¿fue él la razón por la que se formaron? No era como si pudiera culparlos si ese fuera el caso. Siempre estaba al borde de exponer a la comunidad mágica a los mugles. Una vez que se había formado el consejo, a veces hacía una escena solo para escuchar la noticia de que el consejo se estaba orinando tratando de encubrirlo de los mugles. Los mugles, por otro lado, se habían vuelto más violentos, más asustados. Quemaron a la gente por todo el país, acusándolos de ser brujos. El Señor sabía que la mayoría de ellos no lo eran. Sí, por supuesto que lograron capturar a algunas brujas y magos, en particular niños que no eran buenos para controlar su magia, pero honestamente no le importaba mucho a quién atrapaban ni quién escapaba. Quién se quemó y quién no se quemó. A veces veía a los mugles desfilar como una bruja, suplicando y suplicando que no era una. Escuchó sus gritos mientras se quemaba. Sentía bastante lástima por algunas de esas brujas, y sus cuerpos gritaban mientras él las mataba con un chasquido de sus dedos. Luego se preguntó por qué sentía lástima por ellos. El consejo quería mantenerse alejado de la comunidad mugle. Separe el mágico del mugle mientras aún viven uno al lado del otro. Gente mágica sabiendo sobre los mugles, pero no al revés. El Señor supuso que eso tenía sentido. Había sido así cuando era joven, cuando llevaba el nombre que le dieron sus padres. ¿Significaba esto que se lo pondría fácil al consejo? Nope. Significaría que estaba siendo considerado. El Señor no quería ser considerado. Estaba perfectamente bien con ser molesto. La gente te llamará viejo cascarrabias si se enteran, le dijo Lucian un día. Soy un viejo malhumorado, señaló el señor. No con esa cara, maestro. ¿Y qué si no quiero arrugarme? Todavía viejo. Luciano se dio por vencido. Otras veces, Elise decía. Te odiarán para siempre, maestro. Bien, fue su respuesta. Haberse ganado su odio era un objetivo, no algo que debía evitarse. Hubo momentos en que se dio cuenta de que solo estaba siendo difícil y que estaba equivocado por ser difícil. Era chato y aburrido, solo mataba gente por el placer de hacerlo. Prácticamente un cliché ambulante, pasando de bueno a malo y ahora siendo malo porque sí. Cuando se acercó a esa mentalidad, se fue a dormir o se fue del país por un tiempo. Se ocupó de pasatiempos. Todo lo que pasaba como pasatiempos para él.
La primera vez que salió del país, viajó por toda Asia. O mejor dicho, lo que un día sería conocido como Asia. Ahora no tenía idea de si había un nombre colectivo para los países allí. Si fueran países incluso. Simplemente viajó, vio cómo cambiaba la naturaleza y la cultura. Fue algo tranquilizador ver cómo actuaba la magia en un lugar que no conocía. Los mugles y las personas mágicas vivían por separado en muchos lugares, pero como la mayoría de los lugares no tenían a alguien como él, los mugles casi nunca veían suceder algo mágico. El señor de la pesadilla se preguntó si debería provocar algún problema. Al final, decidió no hacerlo y compró algunos venenos nuevos a un mago chino. ¿No estás consumiendo esos venenos?, le dijo Elise cuando le mostró sus nuevos hallazgos. Pero nunca los había visto antes. No me importa, no los estás consumiendo, maestro. ¿Solo un poco? No. Eres tan cariñosa a veces, le dijo. Pero él le entregó los venenos a ella, porque de lo contrario nunca escucharía el final. La segunda vez, durante el siglo XIV, viajó a lo que un día se llamaría América. Estaba mucho más tranquilo de lo que pensó que sería, luego se dio cuenta de que se debía a que había mezclado los siglos cuando los europeos vendrían y. Bueno, ¿se harían cargo? ¿O todavía tenía razón, y simplemente no estaba en el lugar correcto? Esto mantuvo al señor ocupado por un tiempo, mientras viajaba por todo el país para ver si localizaba a alguien que pudiera ser gente del viejo mundo. Por desgracia, al final no vio ni uno solo y decidió que debía haberse equivocado acerca de los años. O simplemente estaba ciego. Otras veces se aventuraba a otras partes de Europa. Fue un poco más desafiante para él en Europa, ya que en algunos países fuera de Inglaterra, la gente mágica sabía de él. En uno o dos de ellos, fue cazado tanto como en Inglaterra y eso lo descubrió cuando fue de visita y regresó a Inglaterra con la mitad de la ropa quemada y buena parte de sus órganos necesitados. Siendo reemplazado. Recuérdame que no vaya al sur de Europa por un tiempo, le susurró a Elise mientras ella le cortaba la túnica, la tela se pegaba a su carne medio derretida. Tosió y sacó sangre atascada. Aparentemente hice enojar a algunas personas hace unos siglos y todavía no me han perdonado. Hablemos de guardar rencor. Maestro, usted también guarda rencor. Sí, lo sé, nunca dije que estuvieran equivocados al respecto. Viajar por Inglaterra era algo que él también hacía, a menudo para ver qué cambiaba. Algunas veces visitó Hogwarts, se coló a través de las salas y entró por una de las entradas secretas. Nunca se anunció a sí mismo, ni dejó que nadie lo viera. Solo quería sentir el castillo a su alrededor por unos momentos. Durante uno de sus viajes por Inglaterra, conoció a un hombre. Ecrizis era su nombre. El señor lo había encontrado en medio del acto de capturar a los marineros mugles y lo siguió a una isla en la costa de Inglaterra. Una vez allí, el señor reconoció la isla como la que algún día sería conocida como Azkaban. Curioso tanto por la isla como por Ecrizis, había observado los procedimientos y vio básicamente una versión mortal de sí mismo. Uno que torturó y mató. El señor se había dado a conocer. ¿Disfrutas haciendo eso? Él dijo. El hombre se sobresaltó y el señor se rió. No te preocupes, no estoy aquí para juzgar, le dijo al hombre. De hecho, tengo bastante curiosidad. ¿Quién eres? Soy el señor de la pesadilla. Ecrizis era un mago sádico, le encantaba practicar las artes oscuras con mugles inocentes, y una vez que vio lo que los dementores podían hacer, preguntó si podría tener algunos en la isla.
Simplemente para observación, por supuesto, aseguró rápidamente cuando el señor lo miró. No soñaría con dañar a criaturas oscuras tan maravillosas. A la gente no le gustaban sus hijos. Aborrecieron y temieron a sus hijos. Ecrizlis parecía fascinado con ellos. La forma en que se comían la felicidad de las personas y cómo devoraban las almas. Amaba el hecho de que los cuerpos vivieran, solo vacíos de todo lo que hacía que la persona estuviera viva. Estar allí. ¿Qué dices, cariño? Preguntó el señor a uno de los dementores. Estoy seguro de que Ecrizlis aquí se asegurará de que estés alimentando la felicidad de las personas, tal vez sus almas de vez en cuando. El hombre asintió con seriedad. El dementor chilló y el señor de la pesadilla asintió. Está bien, dijo. Pero si los lastimas, incluso piensas en lastimarlos, yo nunca. Al final, una pequeña colonia de dementores comenzó a vivir allí y parecían pasar un tiempo bastante agradable con Ecrizlis. El señor de la pesadilla sabía con toda certeza que los mugles que quedaron atrapados por Ecrizlis definitivamente no compartían ese sentimiento. Así pasaban los años y a veces le preguntaba a Elise el año exacto. Ella siguió con eso. Mantenido al día con la mayoría de las cosas cuando su señor y maestro no se podía molestar con eso. Por eso sabía del año en que todo empezó a cambiar. De alguna manera, sus sirvientes habían logrado obtener mucha información del Consejo de Magos, y en particular una ley que se firmó en 1689. La Estatua Internacional del Secreto Mágico. Uno que significaba que si el señor de la pesadilla continuaba como siempre lo había hecho, en realidad violaría una ley muy seria. Expondría a la comunidad mágica a la población mugle. Celebró esto haciendo una escena muy mágica en un pintoresco pueblo mugle en la costa, dejando atrás por una vez a varios testigos que podían hablar de esa horrible magia. En 1690, la ley aún no estaba oficialmente establecida, pero estaba en camino de oficializarse. 1690 fue también el año en que los esfuerzos por capturarlo aumentaron hasta el punto de que los sirvientes le suplicaron que no abandonara la mansión y la seguridad de las salas con tanta frecuencia como lo había hecho. Nunca antes había sido realmente capturado. Estaba casi al punto de que querría ser capturado, solo para ver qué haría el Consejo de Magos. Si pensaran que podrían mantenerlo preso. El señor lo pensaba cada vez más, pensando qué pasaría si lo permitía. Elise captó ese tren de pensamientos y lo derribó. No es como si pudieran retenerme, dijo el señor de la pesadilla. Maestro, han querido encarcelarlo durante siglos. Han tenido tiempo para prepararse. Podrían retenerlo. Entonces lucharé para salir antes de que sea demasiado tarde, dijo. No, maestro. Por favor. Sería divertido. No. Bien, sé aburrido, dijo con un resoplido. No actúes como un niño, maestro. No dejaré que el Consejo de Magos nos gane, ni siquiera un poco. ¿No se supone que esa es mi línea? Él dijo. ¿Ya que soy el señor? Sí, tal vez, pero no te importa. Cierto, no lo hago. Claro, heriría un poco su orgullo si lo atraparan, pero lo superaría. Había estado literalmente hecho pedazos tantas veces que no debería quedarle nada de orgullo. Eso fue lo que dijo Lucian de todos modos, y Godric se había inclinado a estar de acuerdo también. El señor de la pesadilla lo ignoró rotundamente. Sin embargo, un día tomó una decisión. Voy a salir, le dijo a Elise. Solo. ¿Ni siquiera los dementores? Ella preguntó. Tal vez ella vio que él no estaría convencido de no ir, porque ella no parecía lista para empezar a discutir con él. Solo por un rato, dijo.
Quédate aquí. Quédate quieto hasta que yo regrese. Elise parecía reacia a dejarlo ir, pero finalmente asintió. El señor se puso una capa y salió. Pensó que volvería en unas pocas horas. Quizá tomar el té con los fundadores, o reorganizar sus venenos. No sabía que sería la última vez que vería su hogar en más de 2 siglos. El anuncio fue enviado por toda la Inglaterra mágica, escrito por los mismos miembros del Consejo de Magos. Fue leído por magos y brujas superiores en varios pueblos mágicos y pueblos pequeños, así como en Hogwarts y otros edificios mágicos oficiales. El Señor de la Pesadilla ha sido capturado. Pronto será juzgado por las vidas que ha arruinado y las leyes que ha violado. Regocíjate ahora en la paz que seguirá al final de su reinado. Algunas personas se mostraron cautelosamente optimistas, mientras que otras permanecieron escépticas sobre la verdad de la declaración. Lo habían escuchado antes, la charla del Señor de la Pesadilla se había ido solo para reaparecer nuevamente. Para aquellos que creían que era un grupo, esperaban que un nuevo Ligmareador tomara el manto y continuara con el caos y el terror. Entonces, para algunos, realmente no creyeron el anuncio. No todavía, de todos modos. Pero el mismo Señor de la Pesadilla se echó a reír cuando escuchó el anuncio y le dijo a un miembro del Consejo de Magos: «Olvidaste el detalle en el que no maté a tus hombrecitos y mujercitas cuando fallaron en matarme. Que no me capturaron en absoluto. En cambio, elegí rendirme». En retrospectiva, ese había sido su primer error. No es que el Señor de la Pesadilla se diera cuenta al comienzo de su captura. Estar rodeado de personas que lo querían muerto no era una novedad para el Señor de la Pesadilla. Más bien, era un escenario que había encontrado varias veces. Siempre ganaba al final, incluso si a veces ganar significaba que estaba gravemente herido y habría muerto si no hubiera sido por el hecho de que su cuerpo simplemente se negaba a dejarlo morir. O más bien, la propia muerte se negó a aceptarlo. Había pasado 1 hora desde que salió de la mansión. Acababa de viajar un poco, para ver algo nuevo. Ni siquiera había hecho un movimiento contra los aldeanos. Ese día había salido a dar su versión de un paseo, apareciéndose sobre Inglaterra para refrescar su vista. ¿Cómo lo encontraron? No lo supo. Tal vez lo habían rastreado durante gran parte de esa hora. No estaba seguro, porque no había prestado atención. Todo lo que sabía era que en un momento estaba solo, al siguiente estaba rodeado. No le habían dicho nada. En cambio, los hechizos habían llovido sobre él. Desvió algunos con un escudo, dejó que otros lo atravesaran con poco más que un escalofrío y colocó otro escudo para dejar que algunos hechizos simplemente se deslizaran de él. Había sido divertido por un tiempo, esquivar hechizos y dejarlos correr en círculos a su alrededor tratando de matarlo. Pero entonces el señor pensó, ¿qué pasaría si se detuviera? Si los deja. ¿Qué tipo de cosas le esperarían si fuera capturado? Cuando pensara en ese momento, se daría cuenta de que fue una de las decisiones más estúpidas que pudo haber tomado. Pero el señor no siempre fue inteligente. De hecho, Elise y sus otros sirvientes probablemente hubieran apreciado que dejara de hacer tonterías con tanta frecuencia. Pero se detuvo. Extendió los brazos y todos se quedaron quietos. Algunos sangrando, otros sin aliento. Todos con sus varitas apuntando a él. Él sonrió. «Está bien», dijo. «Te seguiré el juego. ¿Quieres atraparme? Felicidades, lo acabas de hacer». Se miraron el uno al otro. Aparentemente, uno no podía mantener la compostura, porque un momento después, el señor vio una luz verde enfermiza que se acercaba a él.
Tomó la maldición asesina y respondió riéndose. Todos retrocedieron. Volvió a levantar los brazos, mostrando sus manos desnudas. No voy a morder, dijo. Probablemente. Uno comenzó a acercarse a él y conjuró una cuerda. Tuvo la tentación de hacer que se quemara. Pero dejó que la cuerda se enrollara alrededor de sus muñecas, las juntara frente a él y no se resistió cuando dos hombres lo agarraron de los brazos. Lo registraron en busca de una varita, pero rara vez viajaba con ellos. Estaban a salvo en su mansión. Encontraron un libro suyo, uno en el que había escrito gran parte de sus hallazgos. Creación de Inferi, destrucción de aldeas e incluso algunos hechizos que había creado. Se lo quitaron, pero no estaba demasiado preocupado. No era el único libro que tenía, y la mayoría de los detalles de este libro estaban registrados en otros. «Quedas detenido por orden del Consejo de Magos», dijo una mujer, la misma que había conjurado la cuerda. Vio que le entregaban el libro a alguien, cómo lo sostenía como si fuera a morder. «Qué encantador», dijo, volviendo a concentrarse en la mujer y sonriendo más ampliamente. Ella se estremeció. «No te resistas», alcanzó a decir. «Oh, trataré de contenerme», dijo. «Pero si eres demasiado aburrido, no puedo prometerte que no atacaré solo para animar las cosas, si me entiendes». Se apresuraron a llevárselo. El señor se lo estaba pasando en grande, mirando a la gente y viéndolos retroceder una vez que vieron que estaban bajo su mirada. Fue presentado al Consejo de Magos. Llegaron a escuchar toda la historia y enviaron una mentira. El señor de la pesadilla estaba un poco molesto por eso, pero supuso que así era como funcionaba. No pudieron enviarlo, no pudieron matarlo, y él los complació al ceder. Las cadenas estaban envueltas alrededor de sus manos y pecho. Sintió la magia en ellos, sintió que controlaban su propia magia. Eso lo preocupó un poco, pero el señor pensó que podría escapar si era necesario. Permitió que lo condujeran a una celda temporal, antes de su juicio. Mientras se sentaba allí, custodiado por quién sabe cuántos magos y brujas, el señor se preguntó: ¿debería liberarse ahora? ¿O esperar hasta el juicio? Decidió esperar al juicio. Para dejarles tener una prueba que tanto deseaban. Ese fue su segundo error. El juicio se llevó a cabo en una sala grande, y algunas personas allí eran magos y brujas comunes y corrientes que querían ver cómo lo acusaban de todo lo que había hecho. Fue muy divertido, esa parte. Lo disfrutaba, porque cada vez que miraba a alguien, se estremecía. La gente le tenía tanto miedo que se estaba volviendo un poco ridículo. Incluso los miembros del Consejo de Magos se apartaron de él. Por otra parte, ¿por qué deberían ser diferentes? No sabía cómo se llegaba a ser miembro. Tal vez solo dieron dinero y consiguieron un puesto. Tal vez eran fuertes y poderosos, o al menos poderosos en el sentido de cómo las cosas son manejadas por algo similar al gobierno. El señor de la pesadilla nunca se había molestado con tales detalles. Elise generalmente lo sabía, por lo que solo necesitaba preguntarle al respecto. Lo acusaron del intento de exponer el mundo mágico a los mugles y de algunos asesinatos. Cuando se le preguntó, estuvo más que feliz de proporcionar más pueblos que había destruido a lo largo de los años. No siempre sé sus nombres, dijo. Nunca me preocupé por eso. ¿Quién necesita saber cómo se llama un pueblo, cuando todo lo que siempre quise de él era su final? Cuando se le preguntó por la razón, el señor les dijo: sobre todo, estaba aburrido. Matar gente hizo que la vida no fuera aburrida por un tiempo. Fue grosero a propósito. Desprecio por la vida de las personas.
En parte porque realmente no le importaba. En parte porque hizo que la gente se enfadara más con él. Él era un hombre malo. No había cómo negarlo. Entonces, ¿por qué tratar de verse bien, cuando en cambio podría parecer realmente malo? Bueno, teniendo en cuenta cómo se había estado comportando durante al menos un milenio, era realmente malo. Ninguna persona en su sano juicio intentaría decir que había algo bueno en él. La atención del señor de la pesadilla se desvió de vez en cuando durante el juicio. No fue muy largo, y todos parecían saber que era solo para mostrar. No lo iban a soltar. Este era el punto en el que el señor sabía que había cometido un error. Acompañando estúpidamente. Las cadenas, rompibles la primera noche que estuvo bajo su custodia, habían ganado fuerza. Había ganado en recuperar su magia y hacerlo incapaz de quitárselos. Literalmente no podía quitárselos. Tampoco podía usar su magia, ni para liberarse, ni para llamar a sus hijos y sirvientes. Bueno, mierda. El Consejo de Magos estaba tan complacido con sus acciones que siguieron cuando el señor de la pesadilla iba a ser puesto en su celda. Estaba muy por debajo de la tierra, y todos los prisioneros que habían tenido entonces ahora fueron trasladados. Se aseguraron de hacerle saber que estaría solo y luego le mostraron su celular. Una habitación sin ventanas y una sola silla de piedra. Con más cadenas. Exteriormente, su expresión no cambió. No protestó cuando lo dejaron en la silla. Tuvieron que quitarle las cadenas de las manos para ponerlas en los brazos del sillón. Así lo hicieron, y sus ojos brillaron. Una cabeza pasó volando. Les tomó un momento darse cuenta de que era la cabeza de un miembro del consejo, cuyo cuerpo ahora se derrumbó en el suelo, la sangre brotaba del cuello cortado. La magia del señor de la pesadilla, lo suficientemente libre con solo la cadena alrededor de su pecho, los estaba asfixiando. Pero luego se retiró, cuando sus brazos quedaron atrapados en la silla y las cadenas allí. Todos comenzaron a retroceder, todos menos las dos personas que lo encadenaban a la silla. El señor de la pesadilla se rió, y luego dijo: «Oh, la expresión de sus rostros. Maravilloso. ¿Creen que pueden mantenerme aquí para siempre? Adelante, sueñan con eso. Pero algún día seré libre». Todas las cadenas en su lugar, y los dos magos huyeron de la habitación. Apartaron el cuerpo y arrastraron la pesada puerta para cerrarla. La voz del señor de la pesadilla se apagó. No se escuchó ningún sonido de la celda. Podría estar gritando hasta quedarse ronco y nadie escucharía un sonido. «Dos guardias en todo momento», dijo un miembro, limpiándose la sangre de la mejilla. Su túnica estaba cubierta con ella, arruinada. Comidas y agua a diferentes horas todos los días, o cada 2 días. No queremos que sepa cuánto tiempo está allí. «Señor», dijo uno de los magos. «¿Cuánto tiempo estará allí?» «Hasta que muera», dijo el miembro. Un año después, el señor de la pesadilla mató a un guardia. Cerraron las puertas y los miembros del consejo dijeron que no las abrieran sin importar lo que pasara durante 5 años. 5 años deberían ser suficientes para matar al señor y que su cadáver no oliera a podrido. Ellos creyeron esto, y se volvieron hacia otros asuntos. Como no hubo un resurgimiento de otro Nigmareldor, la gente comenzó a creer verdaderamente que se había ido para siempre. Sus horribles criaturas, los dementores, no se veían deambulando por los paisajes y los supuestos sirvientes, los esclavos de ojos plateados que tenía, no se encontraban por ningún lado. Los cadáveres vivos que había creado no se pudieron encontrar y se creía que habían sido destruidos o finalmente convertidos en meros cuerpos.
Tampoco se pudo descubrir ninguna mansión del Señor de la Pesadilla. Pero los miembros del consejo no estaban demasiado preocupados, ya que pasó un año más sin más incidentes similares a las acciones del Nigmarelor. Entonces comenzaron a planear un futuro sin él. Se iba a crear un ministerio en su lugar, algo mucho más grande para proteger a la población mágica de los mugles. Cuando habían pasado 5 años desde la muerte del guardia, algunos miembros del consejo regresaron a la prisión subterránea. La ubicación del ministerio estaría encima de dicha prisión, pero no pensaron que seguiría siendo una prisión por mucho más tiempo. Una vez que se habían asegurado de que el Señor de la Pesadilla estaba muerto, podían cerrar la prisión y rellenarla. Dejar que el ministerio descanse sobre la tumba del Señor, que no había hecho nada más que causar miedo y caos innecesarios entre su propia gente. «Abre la puerta», le dijo uno de los miembros al guardia que estaba junto a la celda. No se escucharon sonidos una vez que se abrió la puerta. La celda estaba envuelta en oscuridad y conjuraron luces con sus varitas. El Señor de la Pesadilla permaneció en la silla, con la cabeza gacha. Por un momento, pensaron que miraban un cadáver. Luego levantó la cabeza y dijo: «Te tomó mucho tiempo. ¿Tienes idea de lo aburrido que es aquí?» Un estallido de magia arrancó el brazo de un miembro del consejo, pero nadie más pudo escapar de las cadenas. Aún así, el señor se rió y golpeó su cabeza contra la cabecera de la silla, gritando mientras los guardias cerraban la puerta apresuradamente: «No te vas a deshacer de mí tan fácilmente». «¿Está vivo?», dijo uno de los guardias. «Eso es imposible. No le hemos dado nada, no por los 3 años que he trabajado aquí». «Es inmortal», susurró el segundo guardia. «Realmente es inmortal. Esto tenía que ser ordenado. Esto tenía que ser manejado». Los miembros del consejo se fueron a toda prisa para darle tratamiento a su colega por su brazo perdido y reunirse con el resto del consejo de magos para contarles las malas noticias. Que el Señor de la Pesadilla había sobrevivido 5 años sin comida ni agua. «Oh, si lo cortamos en pedazos entonces», un miembro del consejo sugirió en una reunión que tuvo lugar después de varias otras sobre el Señor de la Pesadilla. No habían tomado una decisión sobre qué hacer con el hombre. «Escuché que puede sobrevivir a eso». «No, mientras lo mantengamos allí, no podrá lastimar a nadie», dijo otro. «La ubicación de la prisión debe mantenerse en secreto», dijo un tercero. «No podemos permitir que ninguno de sus seguidores o cualquiera que quiera seguir sus pasos sepa dónde se encuentra. Esto significa que no hablaremos de eso, y los guardias tienen prohibido decir dónde trabajan. Cuando el ministerio esté en funcionamiento, el ministro y los guardias en la prisión serán las únicas personas que sabrán qué se esconde debajo del ministerio. ¿Quién está escondido allí?». Voces de acuerdo, argumentos, otros queriendo tomar más acciones contra el señor. «Córtalo en pedazos. Quemarlo hasta las cenizas. Seguramente no podría sobrevivir siendo convertido en cenizas. No me atrevería a intentar darle la oportunidad de escapar, no cuando lo tenemos encerrado», dijo uno. «Como dije antes, mientras lo mantengamos allí no podrá lastimar a nadie. Los guardias dicen que mientras sean educados, pero rápidos, no tiene el tiempo ni la voluntad para lastimarlos. Está esperando su momento». Uno dijo. «Hemos agregado cadenas», dijo otro. «Fuertes. Lo mantendrán drenado de su magia. Tomará mucho enfoque para tener algo de libertad con ellos». Desafortunadamente para algunas pobres almas, el Señor de la Pesadilla tuvo mucho tiempo para recolectar dicho enfoque. Podría haber hecho que la gente lo soltara.
Probablemente debería haber hecho que la gente lo liberara. Pero no, en cambio hizo lo que parecía hacer mejor. Él mató. Desmembrado. Uligam del Consejo de Magos fue nombrado primer ministro e hizo una visita a la prisión y al Señor de la Pesadilla. A su asistente no le fue bien, siendo asesinado por hacer un comentario grosero contra el Nigmarelor. Esto aseguró más aislamiento para el Señor. La falta de comida y agua lo llevó al borde de la muerte, solo para ser retirado. También hizo que la concentración fuera más difícil, y la magia se mantuvo encerrada dentro de él. A veces el Señor gritaba, solo para escuchar algo en la oscuridad. Cerró los ojos y fingió estar en otro lugar. Sin embargo, los dolores de su cuerpo lo mantuvieron conectado a tierra, la mayor parte del tiempo. Se golpeó la cabeza contra la silla hasta que su cabello quedó resbaladizo por la sangre. El dolor lo mantuvo allí en otro sentido, un sentido mucho mejor. Un único punto de conexión a tierra enfocado. Se lastimó mucho, solo para sentir un poquito de control de su vida. Se maldijo a sí mismo también. Oh, tonto, gran idiota. Gritó en un momento. Estás encerrado aquí sin forma de escapar, ¿por qué te creías mejor que ellos? Pensaste que sería divertido ser capturado. Permitir que te capturaran. Bueno, parece que se reirán los últimos. Hablar con uno mismo nunca fue una buena señal en su opinión. Pero cualquier cordura que le quedaba, se estaba yendo lentamente en la oscura celda de la prisión. A veces, se despertaba sobresaltado, suplicando que lo dejaran salir. Suplicando por luz, o agua, o comida. Llamó a gritos a Elise, Luciano y Lorraine. Rogó por sus hijos, por sus inferi. En un momento, quiso a los 4 fundadores. Quería unirse a ellos en la muerte. Seguramente la muerte será más entretenida, dijo en un momento. Su voz era ronca por los gritos y por ser entrometida en general en una habitación que nunca dejaba salir el sonido. Ya me cansé de esta estúpida habitación y de mis estúpidas ideas. ¿Por qué soy tan estúpido? Se supone que debo ser algo inteligente, ¿no? ¿O es solo fuerza que gané y no sabiduría? Era fuerte en su magia. Si fue algo que le dieron por matar a Voldemort, o si simplemente se hizo más fuerte con la edad, el señor no lo sabía. Solo sabía que era fuerte. Pero no tan brillante como algunos lo pintaron. Para ser honesto, era más un idiota. Un idiota aburrido, con mucha magia de sobra y una intención asesina. Eso nunca sonó como una buena combinación. Pero yo me gusto, dijo otro día. O otra noche. Él nunca lo supo. Me gusta este yo. ¿Me gustaba el tipo de yo? No puedo recordar eso. Me gustaba George. Quería vivir mi vida con George. Divertirme con mi amigo y que me dejaran solo. ¿Por qué Dumbledore no lo hizo? Déjanos en paz. Dumbledore era un hombre inteligente. ¿Cómo podía haberse vuelto tan estúpido? Sus acciones habían sido extrañas para alguien tan poderoso. Desesperado e imprudente. El señor de la pesadilla gimió. No quería pensar en eso. No quería pensar cómo se sentía la sangre de George enfriándose en su piel. La mirada en los ojos de George mientras moría. De lleno de vida a algo vacío y frío. Vacío. Al menos con el profesor Snape, el señor no había sentido que estaba perdiendo algo tan importante en su vida. Había perdido a un profesor que hacía miserable la vida de las personas, mientras aún luchaba por el lado bueno. Deja de pensar en los buenos, dijo el señor de la pesadilla. Maté a los buenos. Maté a tantos de ellos, ¿para qué? Porque pude. Porque me había convertido en el malo. Tonto, 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 ni siquiera tenía la roca para llamar a George, o Fred, o incluso a los 4 fundadores.
Incluso aceptaría hablar con el profesor Snape. Haz que el profesor Snape lo llame idiota porque bueno, el señor de la pesadilla era un idiota aquí. Debería haber escuchado a Elise, murmuró. Siempre es tan fácil ser inteligente después de los hechos. En un momento, se obligó a irse a dormir. Cuando se despertó la próxima vez, los guardias eran diferentes. Había un nuevo ministro. Al parecer, la última vez que había estado despierto fue hace 2 ministros. Había dormido durante la época de 2 ministros, por largos que fueran sus reinados. Este ministro estaba temblando casi. El señor aceptó el agua que los guardias le echaron en la boca y movió la cabeza lo mejor que pudo. ¿Aquí para ver al fenómeno?, preguntó. El ministro se estremeció. Por supuesto que lo eres, continuó el señor. ¿Por qué otra razón vendría la gente? El señor de la pesadilla, reducido a un monstruo atrapado en una silla. No se equivoca, dijo uno de los asistentes. No me parece tan poderoso. No eres el primero en decir eso, le dijo el señor al asistente. Hice estallar a esa persona para mostrarle lo contrario. Desafortunadamente, estaba demasiado muerta para aprender que no se debe descartarme tan fácilmente. Retrocedieron a toda prisa, fuera de la habitación. No habría podido hacer nada, pero es bueno ver algunas cosas sobre él que todavía asustan a la gente. Sin embargo, el ministro no se fue del todo. Estaba observando atentamente al señor de la pesadilla. ¿Qué? El señor escupió. ¿Qué deseas? Tú creaste a los dementores, dijo el hombre. Entonces, ¿cómo matas a uno? Ni idea, dijo el señor. Yo mismo no lo he probado, por supuesto, los amo mucho. Pero hasta ahora nada de lo que la gente ha hecho ha funcionado en ellos. Tal vez sean inmortales, como yo. ¿Por qué? Ministro, dijo el asistente. No, está encerrado. ¿Qué daño puede hacer? Además, no ha oído hablar de la prisión. El señor de la pesadilla miró fijamente al ministro. Hay una prisión, le dijo el ministro. Azkaban. El señor podría jugar al despistado. Dale al ministro una sensación de poder. Pero no tenía ganas de ser tan amable. Oh, ¿te refieres a la pequeña isla de Ecrizis? Dijo el señor de la pesadilla. Le encantaba divertirse con los marineros mugles. Por divertirse, me refiero a torturarlos y asesinarlos. Estaba fascinado con mis dementores. Dejé algunos allí. ¿Están en la isla, cuando es una prisión? ¿Para qué? Pero él ya lo sabía. Ah, él lo sabía. El ministro se movió. Son guardias, dijo el señor. A los prisioneros. ¿No te gusta eso, verdad? No, pareces un hombre con compasión por las personas. A los dementores no les gusta mucho la compasión. Les gusta comer. Si no almas, entonces la felicidad y la alegría del alma hasta que no quede nada más que una cáscara vacía. Encontraremos la manera de matarlos, juró el ministro. Buena suerte, supongo. No pidió que lo dejaran solo. ¿Por qué escucharían? En cambio, simplemente bajó la cabeza y esperó a que cerraran la puerta una vez más. Oh, hubo largos períodos de tiempo en los que se quedó en la oscuridad y el silencio. Después de un incidente en particular en el que logró que un guardia se suicidara, a veces le tapaban los ojos para que no pudiera mirarlos. El agua generalmente estaba tibia y sabía a metal y óxido. Él lo bebió de todos modos. La comida era escasa, y odiaba el hecho de que nunca parecía perder mucho peso a pesar de que le dolía el estómago por la falta de comida adecuada. Se perdió en pensamientos sobre las cenas que Elise solía preparar para él, siempre al tanto de los hábitos alimenticios de su exigente amo.
Tenía que admitirlo, la primera vez que le dieron de comer vegetales fríos y empapados, los escupió y se negó a abrir la boca. Tal vez lloró cuando lo dejaron solo en su celda, pero ¿quién estaba allí para regañarlo? Se suponía que llorar era bueno para ti. Sin embargo, no le sirvió de mucho. Solo se quedó con los ojos doloridos, dolor de cabeza y un deseo aún más desesperado de salir. Durante largos períodos de aislamiento, probablemente allí para evitar que le hiciera algo a la gente, dormía para mantener la poca cordura que le quedaba. A veces sentía que su corazón se detenía, el hambre y la deshidratación lo mataban, y la dolorosa sacudida de regreso a la vida. Fue un infierno, supuso que se lo merecía, en cierto modo. Él era el hombre malo, ahora siendo castigado por lo que había hecho. No significaba que se arrepintiera. Convirtiéndose en el señor que la gente temía, había entrado en un camino del que no podía dar marcha atrás. No podía simplemente decir que lo lamentaba todo y que todo estaría bien. Odiaría que la población mágica lo perdonara por hechos pasados. ¿Por qué?, preguntó un ministro cuando vinieron a verlo por primera vez. El señor no sabía qué año era. Cuánto tiempo había estado en prisión. Sin embargo, algunos de los ministros que había conocido sí le preguntaron. ¿Por qué? ¿Por qué hizo las cosas que hizo? Porque no soy un buen hombre, respondió ahora. Elegí ser malvado. Elegí eso. ¿Así que mataste a tanto solo porque eres malvado? Eso, y fue una buena manera de pasar el tiempo, dijo con una sonrisa. Se volvió aburrido, por supuesto. Repetitivo. Hay tantas formas en que puedes matar a alguien antes de que se sienta predecible. Antes de que la emoción se desvanezca. Es por eso que paré por períodos de tiempo. Porque se volvió demasiado aburrido. ¿Aburrido? ¿Te aburriste de matar gente? Intentas matar gente durante 50 años seguidos y ves cómo te sientes. El señor de la pesadilla giró la cabeza, aflojando los rígidos músculos de su cuello. Supongo que esa mentalidad es parte de por qué soy el hombre malo aquí. ¿Satisfecho? Nunca lo fueron, pero, de nuevo, el señor no esperaba que lo fueran. ¿Cómo pudieron? Solo escucharon que mató por el simple hecho de hacerlo, y tienen algo que ver con todo el tiempo que tiene en sus manos. ¿Qué buena persona estaría satisfecha al escuchar eso?